Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues como le advertimos en la mañana, es jueves con finanzas y está con nosotros Pablo Reina, que hoy nos va a comentar un tema muy interesante. Dice, ¿quién gana? ¿Quién gana con el cambio en, en el precio del dólar? Buenos días, Pablo. Exactamente. Bueno, pues amanecimos a 20 pesos con 64 centavos. Empiezan las presiones muy fuertes, sobre todo para que nuestra moneda se empiece a debilitar y se empiece a fortalecer lo que es el tipo de cambio. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Durante la pandemia, pues muchas actividades se paralizaron y Estados Unidos es muy frecuente de estar inyectando dólares a sus ciudadanos, a las empresas, con el propósito de reactivar la economía y durante una buena parte de la pandemia pues, le metió mucha liquidez. ¿Qué significa esto? Que se dolarizó prácticamente el norteamericano en el sentido de que había mucha moneda de circulante no producido principalmente por una actividad empresarial, sino por un apoyo económico para reactivar la economía. Entonces, al tener un poder adquisitivo la gente y al haber muchos dólares en el mercado, pues nuestra moneda pues se fortaleció estando por los 19 pesos. Pero ¿qué sucede ahora que van a quitar los estímulos y que ya no van a dar tantos beneficios como se habían dado fuera de pandemia? Empieza a haber una escasez de circulante porque el gobierno empieza a retirar el dinero que inyectó y empieza a darse cuenta de que pues no hay liquidez y al no haber liquidez y aumentando la tasa de interés, provoca que el dólar empiece a fortalecerse, que no exista tanto dólar en circulación y por ende nuestra moneda empieza a generar presiones hacia la alza al no haber la cantidad de circulante que se tenía anteriormente. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con esta operación que se está dando? Bueno, hay que reconocer dos cosas, principalmente que nosotros como país para dolarizarnos dependemos mucho de los ingresos del petróleo y de las importaciones también de las materias primas para la producción. Hay que recordar que somos un país emergente, que tiene alta dependencia con el Tratado de Libre Comercio y nuestra moneda pues está muy correlacionada con la volatilidad del tipo de cambio. Por ahí decían en su momento que cuando a Estados Unidos tiene un pequeño catarrito, nosotros nos da pulmonía, pues sí, tiene que ver eso porque básicamente estamos dependiendo de ellos. Pero hay que recordar que cuando tenemos un peso barato, un peso caro, un dólar fortalecido, pues a quién le beneficia. Vamos a suponer que tuviéramos un dólar caro, se deprecia nuestra moneda, está por arriba de los 20 pesos, 21, 22 pesos. Como somos productores de petróleo y exportadores, nos beneficia desde ese punto de vista. Más sin embargo, la importación de materias primas, la importación de bienes intermedios y productos terminados no nos favorece, a menos de que trate de una empresa que comercializa en dólares y vende en dólares y compra en dólares. Pudiera ser. Ahora, ¿quiénes ganan con un dólar fortalecido? Principalmente las exportaciones. Muy importante mencionar que la gran mayoría de las empresas exportadoras compran y venden en dólares, entonces no se ven afectados. Y quien se beneficia también es el gobierno, porque el 15% de los ingresos de gobierno provienen de la exportación, de lo que es la importación de dólares vía exportación de productos. Ahora, ¿quiénes pierden? Pues los importadores. Hay empresas que solamente importan materias primas, productos terminados o productos intermedios, pero lo comercializan en México, no lo hacen en dólares y ellos son los que pierden. Quienes importamos o todos los productos que son de importación porque no tenemos la calidad autosuficiente para poderlo producir en nuestro país, se ve reflejado principalmente en el bolsillo de la gente porque empieza a incrementarse los precios. Lo estamos viendo ahorita en lo que es el precio de la carne, que son de importación, en los precios del aceite, que son de importación, la gasolina, que son de importación. Ahora, ¿qué debemos de hacer para poder contener esta situación? Lo hemos comentado en muchas ocasiones en esta estación de radio. Hay que consumir productos hechos en México. Muchas empresas o negocios que dependen mucho de la dolarización, pues van a tener que sacrificar ganancias. Puede ser una muy buena opción lo que es la cobertura cambiaria o realizar lo que se le conoce compras futuras o compras anticipadas para proteger sobre todo tu producto, tu mercado y no vayas a tener una situación. Así que lo peor también que podemos hacer es guardar los dólares. Los dólares no son para guardarlos. Muchas veces decían, oye,
es que viene una depreciación, vamos a comprar dólares. No compren porque fortalecen la depreciación, genera una demanda extraordinaria y de repente vuelve a caer y está en peligro, hasta pierdes con ese movimiento que tú estás haciendo. Así es. Pues bastante interesante esto que nos comentas de cómo es que está fortalecido en el tiempo de la pandemia, cómo se fortaleció el peso, porque justo de las cosas también que se discuten en la economía mexicana es que como con la pandemia y el desastre que está ocasionándose en la economía, Ujú. es que no hay una depreciación del dólar, ¿no? Y bueno, estás comentando que pues se fortaleció mucho con los ingresos del vecino, que fortaleció e impulsó apoyos a las familias que no estaban trabajando, a los trabajadores les estuvieron dando mientras estuvieron en casa, pues como un Las remesas que llegaron al y país, las remesas que las llegaron al remesas que país, llegaron, ese fue un exactamente. tema muy interesante. Pero curiosamente, Pablo, cuando ahora se activa la economía y empieza la demanda de productos y la inflación amenazante está ahí para, este, pues, Y estamos al doble de la meta de gobierno. Es muy preocupante porque la inflación sigue pronosticada para el próximo año. Se están volviendo, o sea, por cualquier incremento que tú hagas por decreto no le vas a dar alcance, porque lo único que haces es como cuando quieres apagar un incendio con gasolina, pues no lo apagas, sino al contrario, lo enciendes más y se pierde el control y genera un problema que en este caso le podemos llamar inflación. En economía siempre hemos dicho un incremento por decreto en los sueldos y salarios se traduce en un incremento en la inflación descontrolada. Y no vayamos a terminar como en su momento Brasil o en el caso de Venezuela, que tienen lo que se le conoce como una hiperflación, en donde había inflaciones de 1000% por día. O sea, todos los días se estaban multiplicando y salía el presidente de Venezuela a decir, aumentamos el 30, el 40, el 50%, todos los días había aumentos para poder darle alcance sin saber que la estrategia no es esa, es simplemente buscar la manera de quienes producen, quienes comercialicen, quienes vendan productos accesibles, baratos, darle subsidios, apoyos para que le pueda alcanzar a la gente y hacer que el salario sea real en cuanto al poder adquisitivo de compra. así es. Sí, esas son el miedo del pasado que también aquí lo sufrimos de la carrera esa de la inflación o los salarios contra la Sí. inflación, que pues no lleva a buen final. Y, y bueno, pues sí ha habido también incremento del gasto, pero no ha sido suficiente el crecimiento que se requiere para que se estabilice bien la economía en el país. Y en Eh, la mañana se hablaba de la recuperación de empleos, más de 20 millones de empleos. Yo tengo, no dudo de los datos del presidente, pero yo tengo una regla. 20 millones implica un crecimiento en el Producto Interno Bruto y ya los analistas ya están anticipando que el crecimiento que se esperaba no va a ser el correcto. Cuando a mí me hablas de que generaste 20 millones, significa que hay 20 millones de personas en el país con dinero, con capacidad de compra y que se tiene que reactivar el comercio. Y yo no lo veo todavía de esa manera. Está muy incierto el tema y pues hay que tener mucho cuidado con los indicadores, porque acuérdense que todo está conectado, una cosa conlleva a la otra y no solamente por dar una cantidad, una cifra específica, significa que es la solución a todos los problemas que tiene el país. y es que con el tema de la pandemia, pues cayó bastante la economía y si ahorita un año después crece, pues que crece del sótano hacia donde Exactamente. se quedó, o sea, no es que esté creciendo boyante. Caímos un 100% y ahorita vamos a un 30% de incremento. Podemos aplaudir el 30, pero recuerden que caímos 10, Así es, iba 100, perdón, y tenemos un 10 apenas de incremento. así es, esa es una ruta larga que tenemos que recorrer. Pues muchas gracias, Pablo, Gracias por a ti. compartirnos esta información tan interesante. ¿Quién gana y quién pierde con el tipo de cambio? Hasta luego. Saludos. Saludos. Continuamos.